Buenas noches, soy don Jorge y esto es Adoración y Liberación de Vicente Montesinos. Estamos en el último día de julio 2024, soportando en casi toda la península ibérica este calor satánico que recuerda realmente aquel planeta crematoria de la saga de las crónicas de Riddick, interpretada por el eminente actor Vin Diesel, donde era un planeta que estaba muy cerca de su estrella y el momento en el que era de día, en la cara del planeta donde era de día, la temperatura ascendía de una forma estruendosa y espantosa a 500 grados Celsius, quemándose hasta la roca. Bien, pero la vida sigue y Vicente Montesinos se ha puesto en contacto conmigo hace pocos días a consecuencia de los Juegos Olímpicos de Francia llevados a cabo en París, donde, a petición de varias de las personas que me siguen y personas que siguen mis estudios, tanto en este canal como en otras colaboraciones, yo llevo en radio ya como locutor 32 años y 35 años como estudioso de los fenómenos extraños, la ufología, la parapsicología, las ciencias ocultas y 36 años estudiando la religión y la Biblia. Estuve viendo, porque a petición de las personas que me siguen tuve que darles una explicación de todo el entramado de esa presentación artística supuestamente inocente de los Juegos Olímpicos de París 2024, y aparte de otras escenas más o menos ridículas, más o menos rimbombantes por parte de algunos saltimbanquis, que siempre en esta fiesta se procura dar empleo a actores y danzarines, bailarines, se les da unos días de empleo y una buena remuneración a cambio de salir incluso en la televisión y no veo mayor trance en todo ello. Pero sí hubo unas escenas que me preocuparon y me puse detenidamente a investigarlas y además he de decir en contraposición y haremos aquí mención de ello, de las declaraciones de un ex colaborador de esta casa de Adoración y Liberación, como fue el licenciado superior en Geografía e Historia y formado en Teología en el Vaticano en los años 70, Damián Alerón, que vertió recientemente unas declaraciones en su andadura ya de por libre. Recuerden ustedes que el profesor Damián Alerón ya no se encuentra como colaborador de la Adoración y Liberación. Lo fue, pero desgraciadamente creo pensar ya no está con nosotros. Y ahora en su andadura por libre hizo unas declaraciones de lo que a su juicio consideraba era la presentación de estos Juegos Olímpicos y concretamente la de una mujer vestida de caballero, con ropas plateadas, con el semblante cubierto y vestido de una forma muy extraña, como muy futurista, cabalgando por una determinada vía en París, a lomos de un caballo blanco, pero no totalmente blanco, sino que si ustedes lo miran realmente con detenimiento se darán cuenta que tiene unos tintes azulados. No es un caballo exactamente blanco. Pero bien, supongamos que fuera un caballo blanco. Y entonces la gente estaba preguntando, y Vicente Montesinos, al respecto de cuál es mi opinión, en contraposición con las declaraciones que hace Damián Alerón en su andadura en solitario, y que vamos a pasar a comentar. Miren, a la hora de verter cualquier tipo de traducción, o de traslación, o de interpretación, mejor dicho, sobre temas que pueden estar relacionados con la Biblia, tenemos que invocar primeramente que la Biblia está escrita en 3 tipos de mensaje. El primer tipo de mensaje que nos encontramos en la Biblia es el mensaje literal, donde por ejemplo se nos dice que un hombre entró en una casa. Un hombre entró en una casa, no requiere de mayor interpretación. El segundo tipo de mensaje es el mensaje parabólico o la parábola, por ejemplo las parábolas que contaba Jesucristo, en donde de una forma anecdótica se nos introduce en una historia un poco más profunda que debemos extraer del propio cuento. Por ejemplo, la parábola de los 3 talentos, en donde al lector se le recuerda que las cosas que nos da Cristo en esta vida, es decir, los frutos espirituales, debemos aumentarlos y multiplicarlos para que al final de los tiempos, o cuando nos llegue el día de la muerte, ante el juez que es Cristo, Señor de vivos y de muertos, en nombre de Yahvé Dios Padre, pues podamos presentar las obras de nuestra vida y que han sido superiores a lo que hemos recibido. Por eso la parábola de los talentos. Recuerden la parábola de los talentos, en la que un señor se ausenta durante un tiempo de su morada y a 3 de sus esclavos o 3 de sus vasallos, a cada uno le da una serie de bienes. A uno le da 3 monedas, al otro 2 y al otro 1. Al que le dio 3 monedas y al que le dio 2, pues esto le devolvieron el doble. Negociaron con ello durante el tiempo de ausencia de su señor
De manera que cuando volvió el Señor de aquellos, pues habían duplicado esa heredad, y este hombre lo celebró con ellos. Pero a que le dio una sola moneda, dice: Señor, sé que sois duro y severo, por tanto cogí vuestra moneda, la enterré en el suelo, y aquí tenéis lo que es vuestro. Dice: de manera que no has negociado ni siquiera para una segunda moneda, pues echad a este esclavo inútil a las tinieblas, donde será el llanto y el crujir de dientes. Cuando se nos habla en el lenguaje bíblico, sobre todo evangélico, de echar a una persona a las tinieblas, nos está recordando el día del juicio, donde esa persona que obró mal, es decir, se le dieron talentos, y esta persona no fue capaz de fructificar esos talentos y aumentarlos, es decir, hacer el bien al prójimo, hacer el bien a los demás, predicar la obra del Evangelio, que es un mandato de Cristo. Al final del libro de San Mateo, pues esa persona será grande el llanto y el crujir de dientes, y será atormentado por toda la eternidad. Y luego está el tercer tipo de mensaje, que es la profecía o la revelación, que nos encontramos tanto en el libro del Antiguo Testamento de Daniel, como en el antiguo libro de Enoc, como en el libro de las revelaciones de San Juan o Apocalipsis, donde se habla de lenguajes muy complicados que se requiere un gran conocimiento de la Biblia para poder interpretarlos. Ahora que hemos explicado esto, decir que lo que se ha visto en los Juegos Olímpicos, una mujer vestida como un caballero medieval, de plata, con el rostro cubierto, sobre un caballo blanco, es una extrapolación de los 4 jinetes del Apocalipsis. Han cogido el personaje de la muerte, que es el único que representa de los 4 jinetes del Apocalipsis esta figura, femenina, vestida como un caballero en colores de plata, y han cogido el caballo del primer jinete, que es el caballo blanco. Ahora, Damián Guerrero aquí comete un error, con todo el respeto y el mayor aprecio que tenemos entre prospectores bíblicos, pero este prospector bíblico, Damián Guerrero, ha cometido un error, y que ha sido no leer completamente el texto de Apocalipsis, en este caso Apocalipsis o Revelación, capítulo 19, donde nos habla de quién es este personaje, este jinete vestido sobre un caballo blanco. Insisto que aquí lo que han hecho las élites, si es que es así, y mi interpretación es la siguiente, que han cogido el jinete de la muerte y lo han puesto sobre el caballo blanco, el caballo del primer jinete del Apocalipsis, el que abre todos los caballos del Apocalipsis de San Juan. De tal manera que lo que quieren decir aquí las élites, si ese fuera el mensaje, es que le dan el caballo de la victoria se lo dan a la muerte, que va cabalgando, lo cual significa que en los próximos años, quizá a partir de este año 2025 siguiente, podríamos encontrarnos que las élites van a dar un gran poder a la muerte para que cabalgue sobre un caballo blanco, es decir, un caballo de victoria. Y ahora vamos a ver qué significa el jinete blanco, que abre a los otros jinetes en el libro de Apocalipsis de San Juan, o Revelación, es lo mismo, y por qué se ha equivocado este autor. Vamos a ver. Damián Guerrero dice que el jinete blanco representa al anticristo, porque lleva muchas diademas sobre su cabeza y que va a tener capacidad para negociar el fin de unas guerras. En absoluto. En absoluto. Yo no sé cómo este autor hace sus traducciones, pero desde luego vamos a leer lo que dice el libro Apocalipsis y verán que identifican claramente a este jinete, y no solamente no es el anticristo, sino que más bien es todo lo contrario. Pero claro, para eso habría que haber leído el párrafo entero, cosa que veo que Damián Guerrero no ha hecho. Dice Apocalipsis, es la palabra de Dios, dice: el jinete del caballo blanco y su ejército celestial de jinetes vestidos de lino blanco van sobre caballos blancos. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Un caballo blanco, en el lenguaje bíblico, significa guerra y justicia, de manera que el anticristo jamás podría cabalgar ese caballo. Y además nos lo dice claramente, que el que lo monta se llama Fiel y Verdadero. El anticristo no es fiel y verdadero, más bien es lo contrario. Sus ojos son como una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, porque Cristo tiene muchos títulos. El Cristo tiene muchos títulos. Y por tanto a cada título una corona. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, la sangre de los santos. Y su nombre es el Verbo de Dios. En griego, el Logos. El anticristo no es el Verbo de Dios, no es el Logos. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De nuevo recordemos, en el argot bíblico, cabalgar sobre un caballo blanco significa guerra en justicia. El anticristo no puede liderar una guerra en justicia porque es el hijo del diablo. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, que ese es el juicio de Cristo a las naciones. No es una prepotencia, no es una plenipotencialidad del anticristo, sino del Hijo de Dios, y la regirá con vara de hierro.
y él pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. El anticristo no es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo, el Logos, sí es Rey de Reyes y Señor de Señores por autoridad de Dios. De manera que vemos aquí que hay algunos autores, en este caso nuestro excompañero Damián Alerón, que, bueno, pues por hacer conjugar estas interpretaciones con sus propias ideas, pues estira los párrafos, los lleva a como unas complicaciones, a unas tergiversaciones que no son correctas, y simplemente le hubiera valido Damián Alerón con leer el texto de Apocalipsis, de Revelación. No lo digo yo, lo dice la Biblia, está escrito ahí hace 2000 años. Y ver que efectivamente, bueno, fiel y verdadero, Señor de Señores, Rey de Reyes, su muslo va manchado con la sangre de los santos, viste de blanco, de lino fino, cabalgando sobre un caballo blanco, que significa en argot bíblico guerra, justicia. Es decir, no tiene nada que ver con el anticristo. Y este error ya lo cometió también hace unos 30 años otro prospector religioso, que era un psicólogo de Madrid, Miguel Hernán, que escribió varios libros a este respecto y se dedicaba a formar en el área de ontología a pastores evangélicos. Este señor en sus libros también identificaba el primer caballo del Apocalipsis con el anticristo. De nuevo insistimos, por no leer bien la Biblia y por intentar conjugar con sus ideas especificaciones del Testamento sacadas totalmente de contexto. A cualquier sacerdote católico, a cualquier pastor evangélico, a cualquier anciano de los testigos de Jehová, a cualquier precursor o anciano de los adventistas del penúltimo día, pregúntenle por favor quién es el primer jinete del Apocalipsis y se lo dirán con total claridad que es el Cristo, el que abre el fin de los tiempos, y detrás del cual van otros jinetes como consecuencia de esa obra del final de los tiempos. Pero el primer jinete, sin ningún lugar a dudas, es el Logos, el Verbo divino que tiene todo el poder de Dios, el embajador plenipotenciario del poder divino de Yahvé, Dios Padre Todopoderoso. De manera que, bueno, esta es la explicación. Ese caballo que se ha visto, y además era un jinete femenino, disfrazado como hombre, supongo, vestido de plata, con el rostro cubierto, sobre un caballo blanco ligeramente tiznado de un color azulado. La élite pudiera ser la explicación, si es que la hay, que ha cambiado de jinete y de caballo, interponiendo unos con otros, y ha mandado el jinete que representa el Hades, la muerte, al caballo blanco que lleva a Cristo. Han cambiado jinetes y han cambiado caballos, dando a entender que la élite va a dar un poder a la muerte para que ejerza guerra y justicia. Ya ven ustedes, qué barbaridad. Una auténtica tergiversación del simbolismo y del lenguaje bíblico, para hacer coincidir también con sus pretensiones y con sus intentos, quizá, organizar una gran guerra. Estamos viendo el gran y devastador caos social que hay ahora mismo en Venezuela, después de unas elecciones manchadas completamente de manipulación por parte del déspota Nicolás Maduro, que posiblemente podría tener las horas contadas, porque ya inclusive se está haciendo por parte de la Alianza de Naciones Americanas un intento de invadir inclusive la nación de Venezuela para desmontar a este hombre del poder, que es un auténtico déspota, un auténtico dictador, y esperemos que Vladimir Putin no le ofrezca su ayuda, con lo cual sí nos veríamos en un engorro. Pero es importante, amigos, también lo que hay en Oriente Medio. Ha sido asesinado hace escasos, o ejecutado, mejor dicho, hace escasos horas, un día o día y medio, el líder nominal del grupo terrorista islámico Hamas, perpetrador del violento y terrible genocidio de 1.200 israelíes en su tierra, aquel maldito Viernes Negro, 7 de octubre de 2023, y está habiendo acciones militares, movimiento de armas, lanzamiento de misiles sobre Yemen, sobre Beirut, en fin, sobre diversos lugares, que nos están haciendo pensar que podría complicarse realmente la cosa, y quizá este caballo blanco montado por el Hades, es decir, han cambiado jinetes y han cambiado caballos, han puesto al jinete del Hades de llevar un caballo pálido, lo han puesto sobre el caballo blanco, es decir, guerra y justicia, para quizá dar un poder terrible a la muerte, para que cabalgue con ese caballo de victoria, la muerte cabalgando sobre la victoria, la muerte cabalgando en victoria entre las naciones. Solo Dios sabe lo que puede ocurrir. Es importante, cuando se pretende ser prospector religioso, tener mucho cuidado y no lanzar campanas al vuelo. Todos creímos en 2020 que estábamos
ante el primero de los 3 años y medio de la Gran Tribulación. Luego descubrimos que nos equivocamos. Pero efectivamente, si el principio de la última generación bíblica es la creación del Estado de Israel, el reverdecer de la higuera, 1948, no pueden quedar muchos lustros antes de que aparezca el anticristo. Esto desde un punto de vista meramente teológico. Muchas gracias por escuchar el programa. Les agradecemos la visita, como siempre, a Adoración y Liberación, liderada por el eminente líder de pensamiento cristiano, católico remanentista, como lo soy yo también, Vicente Montesinos, y estemos atentos, por favor, a los medios de comunicación, sobre todo cristianos, y aquí en este canal, donde nunca les contaremos otra cosa que no sea la pura verdad. Muchas gracias y por favor sigan en línea Adoración y Liberación de Vicente Montesinos.